Vamos a ver la segunda parte de Soy Real. Vamos a retomar la cita principal que estaba en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 15 al 19. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En la primera parte aprendíamos que a diferencia del Padre Nuestro, en el que estamos declarando que se haga en la tierra así como es en el cielo, ahora Jesucristo le está revelando a los discípulos y nos está revelando a nosotros en este tiempo que lo que nosotros digamos en la tierra se va a hacer eco en los cielos. ¿Y qué va a pasar con ese eco que se va a hacer en los cielos? Que esa palabra declarada se va a cumplir. Y parece increíble porque si tú empiezas a pensar en todo lo que usted ha declarado, mire su presente y verá. Yo les ponía el ejemplo de las personas: sí, me voy a sí, me va a pasar esto. Y quiero darles un testimonio de eso. Este fin de semana me descuidé y Daniela me había enseñado que tenía que tener a Dante cerca y yo me descuidé y él empezó a retirarse, yo con la cuerda, empezó a retirarse, vio un gato, el gato salió corriendo y él salió detrás del gato. Como estaba tan retirado, al jalarme, me tumbó. Y al tumbarme, o sea, fue culpa mía, no del animalito. Al tumbarme, estábamos en un prado, él me arrastró, me sacó, o sea, me llevé todas las matas por delante, me sacó al pavimento. Cuando yo dije: ¡Padre, ayúdame!, una moto venía, me esquivó. Sí, porque yo dije: no, me mató. El tipo esquivó, volteó y el perro se quedó parado mirándome. Ahí se detuvo el perro. Cuando yo dije: ¡Padre, ayúdame!, el perro paró. Carlos estaba a 10 pasos míos y él dice que él no me oyó gritar, que él no se dio cuenta que yo estaba pidiendo ayuda. O sea, fue tremendo cómo Dios frenó ese perro. Y esa vía, mi familia me decía: María, esa vía es súper congestionada de carros, de motos, y venir solo esa moto y despacio. El pelado se asustó tanto que al esquivar volteó la moto, o sea, él me esquivó y volteó la moto así, quedó pues en contravía, y me dijo: señora, no le pasó nada. Y yo: no, nada, el susto nomás. Nada. Pero, o sea, yo lo cuento y me parece increíble, porque yo le decía a Mariú, María, yo me di cuenta en ese momento que Dios me dijo: vive. Y fue ese clamor que me salió desde adentro: Padre, ayúdame. Y ahí el perro paró. Esos perros, y me decía Daniela, mi hija, es que esos perros arrastran, o sea, la raza de ellos arrastran carros. Entonces me dijo: mamá, no me imagino
arrastró a usted, que la pasó por todo el rastrojo, por todo el jardín, que es más o menos de este ancho, ahí me arrastró, tumbé unas matas, obviamente las partí y caí en el pavimento. En el pavimento fue que el tipo frenó. Pero eso tiene que ver con atar y desatar y parece increíble. A veces consciente o inconscientemente llenamos nuestro corazón ¿de qué? ¿En qué piensas cuando tienes una tristeza? ¿En qué piensas cuando estás asustado? ¿A quién le pides? ¿A quién le clamas? Y eso tiene que ver con soy real. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos hijos. Dice la Escritura que no nos podemos comportar como bastardos. Porque dice que el heredero se comporta como heredero, ¿sí? Y si no se siente como heredero, es como un niño lleno de tutores que le dicen qué hacer. Ahora, continuamos. Y yo le doy la gloria a Dios por eso. Yo le decía a mi hija, porque María Camila se enojó, pero yo le dije, hija, no fue culpa del perrito, fue culpa mía, solamente mía, porque a mí Daniela me había advertido que yo tenía que tener la cuerda cortica. Y me confié. Y lo dejé yendo, pues claro, cuando él arrancó me arrastró con todo y me tumbó al piso. Pero fue lindo el Señor que me guardó, no me quebré nada, no me partí nada, gracias a Dios. O sea, lo cuento y me parece increíble vivirlo. Y de verle la cara de espanto de muchacho. ¿Qué me dijo, Señor? Claro, porque él vio como el perro me arrastró. Maravilloso es Dios, amén. Y eso es lo que esta enseñanza nos invita, a saber que Él nos dice, eres real, un hijo, ganado a precio de sangre, te amo, te cuido, te quiero, te ayudo. Atar y desatar en la tierra a través de pensamientos, de palabras y actos. Dice la Escritura, tal el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Usted piensa que no es capaz? No es capaz. ¿Usted piensa que lo puede lograr? Dios tiene a nuestro favor ángeles. Dice la Escritura que los ángeles son nuestros guardianes, están al servicio nuestro. Cuando yo le clamo a Dios, o sea, usted no le pida a un ángel, porque ahí no le vienen los que no son buenos, le vienen los malos. Pídale a Dios que le envíe ángeles para que acampen a su alrededor y lo guarden. Pero pídale a Dios, primero a Dios, y Él los envía. Ahora, ¿qué piensas sobre ti mismo? ¿Cómo te refieres a ti mismo? ¿Será que a veces decimos, ay, yo tan bruta, ay, yo tan... No. Nosotros tenemos que referirnos, soy capaz, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo hacerlo, voy a intentar y Dios me ayudará. Pero es tener esa certeza, amén, esa confianza. Obvio, con los pies siendo sensatos, ¿no? No es que voy a empezar a ser insensato y a declarar cosas absurdas sobre mi vida, sino que el ser real es con las limitantes que nosotros como seres humanos tenemos. O sea, nosotros no podemos volar si no es en un avión o en un parapente, nosotros no podemos volar así como así. Entonces, siendo sensatos, eso es ser real, esa sensatez. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de qué? De fe. O sea, eso tiene que ver con lo que usted siente, con lo que usted piensa. ¿Y quién sabe eso? Dios. Dios hace tantas cosas por nosotros para que nosotros nos convenzamos de esa realidad que somos, que es imposible. Nos ha mostrado con pruebas indubitables que no podemos dudar que Él es real. Ahora, ¿quién nos llena de incredulidad? El enemigo, con líneas de pensamientos. Él sabe que nos da miedo. Y a lo que nosotros nos da miedo, el enemigo se aprovecha de eso. ¿Sí? Entonces, por eso
Dios le dijo al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le dijo que le quitara el aguijón, él le dijo, Pablo, yo me perfecciono en tu debilidad. ¿Sí? Entonces yo no lo puedo hacer, pero Dios a través mío lo puede hacer. Amén. Por eso dice la oración de fe. Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿le serán qué? Perdonados. O sea, no es mi culpa, mi culpa, mi culpa. No. Sacúdase los pies el polvo de sus zapatos y continúe. Y esfuércese en hacer las cosas cada vez mejor. No es solo pronunciar palabras, hay que involucrar la actitud en mi corazón. Y en eso trabaja el Espíritu Santo. Dice la Escritura que Dios nos pone el querer como el hacer. Pero Él no va a ir a respetar mi voluntad, ni se va a ir en contra de mi voluntad. Yo tengo que anhelar poder hacerlo. Yo tengo que saber que Dios quiere que yo sea una persona sana, que yo sea una persona saludable, que haya accidentes en esta tierra. Sí, les acabo de contar al principio uno, pero Él todo lo endereza, todo lo organiza. Dios no nos quiere ver de para atrás, Él quiere vernos avanzando. Por eso dice la Escritura que es como la luz de la aurora, que va en crecimiento hasta que el día se hace perfecto. En el Evangelio de San Lucas 13, del 10 al 17, leíamos la historia de una mujer que estaba enferma por 18 años. Y lo que tiene que ver con lo que estamos estudiando de Soy Real, está en el versículo 15, dice, hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes a su buey o a su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Nosotros somos superiores a los animales y aún ellos se sujetan. Mire, Adán te lo detuvo mi clamor y Dios, porque ese perro paró en seco. Él iba desbocado detrás de ese gato y ese perro paró en seco. ¿Quién lo detuvo? Quizá un ángel que se le puso delante. Pero paró en seco, frenó en seco. Y ahí quedé yo y me paré. Yo me tocaba todo. Y yo decía, no, perfecta. Ojo, esas cosas son para aprender. ¿Por qué? Porque cuando a usted le hacen una advertencia, Dios quiere que usted aprenda de esas advertencias. A mí me lo habían advertido, tenga la cuerda cortica. Un descuido, llegan las consecuencias. El versículo 16 dice, sin embargo, esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada, tenemos que saber si estamos atados a un pensamiento, atados a una frase que nos dijeron, atados a nuestras mismas palabras o atados a las palabras que otros nos han dicho. Usted tiene que pensar de usted de la mejor forma, no jactándose, porque dice la Escritura, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener, pero usted sí debe saber qué ha conquistado, qué ha logrado, de qué ha sido capaz, qué le falta. Y ahí ese faltante es la debilidad con la cual Dios dice, yo me perfecciono en esa debilidad. Amén. Entonces, esa enfermedad de esa mujer era porque estaba atada. ¿Qué hizo Cristo? Desatarla. La desató. Aprendimos en la primera parte que había en nuestro cuerpo la producción de cortisol. El cortisol es una hormona que está regulada por el cerebro. O sea, yo le mando órdenes a mi cuerpo desde mi cerebro. Y entonces, si yo en mi cerebro, ojo, el cortisol es un mecanismo de defensa, viene de Dios y está bien, pero con el limitante de que yo no puedo permanecer con el cortisol disparado. ¿Cuándo se me dispara el cortisol? Cuando mantengo lleno de miedos, cuando mantengo lleno de frustración, de resentimiento, de falta de perdón,
que todo me afecta, que todo me parece una tragedia, que veo el noticiero y lloro todo el día. No, cuando usted ve algo triste es para que usted ore y declare sobre esa circunstancia la palabra de Dios. Porque lo que va a hacer que la circunstancia cambie es la palabra escrita por Dios, inspirada por Él, útil para desatar o atar lo que esté sucediendo. Entonces, el resumen ahí era que aunque el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales, el equilibrio de su producción y la liberación de él está controlada por mi cerebro. Entonces, ojo con eso. Y les daba al final la cita de Filipenses 4, 8 y 9, donde dice que nosotros tenemos en todo lo que vale la pena pensar. ¿Sí? Mire, a veces usted se preocupa por algo que no va a pasar. A veces se preocupa por algo que alguien le dijo y nunca pasa. Y aún los psicólogos y los psiquiatras dicen que la gran mayoría de los pensamientos de miedo que nosotros tenemos no suceden. Pero sí nos enferman, sí nos afectan, sí nos deprimen, sí nos entristecen. Amén. Para los hijos de Dios existe propósito con todo lo que nos sucede. Y para cumplirlo necesitamos prepararnos, aprender. Mire, nuestra vida, cuando usted se da cuenta que la vida es un aprendizaje, usted la disfruta. Es un aprendizaje para que usted aprenda lo que desecha y lo que toma. Lo que hago y lo que no hago. Lo que me edifica y lo que me destruye. Amén. Eso es el aprendizaje. Si yo veo la vida mía como un aprendizaje continuo, yo voy a ser más sabio, yo voy a ser más entendido, yo voy a ser más prudente, yo voy a ser más capaz de muchas cosas, porque me estoy llenando no solamente de la sabiduría de Dios, sino de la sabiduría de la experiencia. Pero la terquedad es el peor consejero. No me pasó, yo sé y vuelvo y hago lo mismo. No. Los inteligentes, los sabios y entendidos de Dios, hijos de Dios, con una sola vez que no pase, con esa es suficiente. No necesito que me lo repitan, no, con una sola vez digo, no lo vuelvo a hacer. Por ese puente colgante que se va a caer, no vuelvo a pasar. Así con entendimiento, ataremos y desataremos circunstancias a través de palabras. Aún nuestras acciones atan y desatan. Un abrazo desata libertad. Un abrazo reconforta. Un abrazo anima. Una palabra de elogio levanta, fortalece, trae gozo, alegría a nuestro corazón. Ser feliz es un derecho que como hijo tenemos y es una garantía para cada uno de gozar de buena salud. Otro componente dentro del cuerpo humano son los telómeros. Los telómeros son como los escudos protectores de mi ADN, los telómeros. Su nombre es de origen griego, significa parte final, ¿sí? O sea, es como el cierre del ADN. Dice, son partes del ADN muy repetitivas y no codificantes. Su función principal es proteger. Mire, Dios, todo este cuerpecito que nos regaló, lo hizo para protegernos. Por eso cuando usted se corta y pierde sangre, su cuerpo vuelve, a no ser que sea de exceso, ¿no? Ahí sí le tienen que hacer transfusión. El pelo me lo corto y vuelve y me crece, las uñitas. Aún este cuerpo suelta y vuelve y produce células, ¿sí? Se restaura.
Nosotros fuimos tan perfectamente diseñados por Dios que nosotros restauramos en nuestro cuerpo. Ahora, a medida que nuestras células se dividen para multiplicarse y para regenerar los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, se va reduciendo la longitud de los telómeros. Y es por eso que con el paso del tiempo cada vez se hacen más cortos, más pequeños. Cuando finalmente los telómeros se quedan tan pequeños, el ADN de las células deja de reproducirse, alcanzando un estado de vejez. La forma con que cada uno enfrenta la vida es la influencia hacia los telómeros. Por eso es que hay personas que tienen 25 años y parecen de 50. ¿Por qué? Porque cuando usted vive lleno de angustias, lleno de mortificaciones, a usted todo el mundo le cuenta y a usted le parece una tragedia horrible y se queda pensando si esa persona comió, si no comió. No, ore, desate o ate si tiene que atar y entréguele ese asunto a Dios. Pero no cargue su cuerpo de angustias. Mire, este estuche, esto, ¿sabe para qué le sirve? Para transportarse. Y por eso tiene que alimentarlo bien. ¿Sí? Porque aquí transporta usted su espíritu y su alma. Cuando usted se muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma es la que es juzgada, o para bien o para mal, de la cual tenemos que rendir cuentas, pero el espíritu vuelve a Dios. Digamos que el espíritu es como la SIM card de su teléfono. La SIM card le ha permitido a usted comunicarse a través del teléfono con muchas personas. Cuando ya la SIM card deja de funcionar, pues ya usted no tiene comunicación con Dios. ¿Sí? Para hacerme entender. Y el celular es este cuerpo, el que porta ahí, usted le mete la SIM card para que funcione. La invitación de Soy Real es aprender a darme cuenta sobre la responsabilidad que tengo de tener el control de mis emociones. Dios no le va a controlar a usted sus emociones, no lo va a hacer, porque eso es parte de la madurez de nuestro carácter, ¿sí? A los que somos explosivos, que cuando nos da alegría se nos nota, y cuando estamos bravos se nos nota, y cuando estamos tristes se nos nota, vale la pena tener equilibrio sobre eso. Y a los que no son tan expresivos, peor la cosa. ¿Por qué? Porque usted carga el cuerpo de eso. Entonces usted tiene la rabia adentro, la ira adentro, el enojo adentro, y todo eso le enferma todo el organismo y es igual de malo que el que explota. Nosotros necesitamos tener el control de nuestras emociones. Esa es una responsabilidad personal, porque al estar alterados se llega a atar y a desatar siendo dañinos. Usted puede en determinado momento con rabia decirle a una persona: me tiene harta, me tiene aburrida, ojalá se largara y nunca volviera. Y después, ¡ay, se fue! No, hay que poner cuidado. Cuando nosotros estemos alterados es cuando más calladitos tenemos que estar. ¿Sí? Más calladitos. Ahora, si usted es introvertido, que no expresa esas palabras, peor, procéselo en su interior, porque si no empieza con una gastritis que se convierte en un cáncer en el estómago, o un cáncer en los senos, o un cáncer en el colon, porque empieza a retener. La gente que no se expresa mucho, está comprobado científicamente que se enferman del colon y retienen. O sea, las deposiciones se retienen, así como retienen lo que quieren expresar. Entonces, si usted quiere tener un organismo sano, hay que ser responsable cómo manejamos nuestras emociones.
Ahora, mire, no es fácil. El libro de Santiago fue un médico que escribió el libro de Santiago, era un médico. Y si usted lee el libro de Santiago, él habla mucho sobre el cuerpo. Y se refiere a la lengua y dice que el que sabe manejar su lengua es como el timón de un barco, que para donde lo mueven, voltea. Y así nosotros necesitamos manejar nuestras emociones. El dominio propio dado por Dios en confianza, así que se consigue alargar mi vida y alargo la disminución de los telómeros. Porque cuando yo me exploto y me exalto, sea por fuera o por dentro, que es de la misma manera, hace daño igual, los telómeros se desgastan. Y por eso es que la gente le empieza a caer el pelo, le empieza a aparecer un mundo de cosas. Gestionamos al procesar las situaciones. No me desgasto frente al terco. Mire, no quiera convencer a una persona de lo que no quiere convencerse. No se desgaste. Cristo le dijo a los discípulos, vayan, cuando los envió, vayan, prediquen, y donde no los reciban, sacúdanse en el polvo de sus pies y continúen. No quieran convencer al terco, al necio, al insensato. Eso lo hace Dios, porque Él conoce el corazón del ser humano y Él sabe cómo hacerlo. Uno lo que hace es regar la semilla de la palabra, pero el que da el crecimiento es el Espíritu Santo de Dios. Ese desgaste enferma y le hace más pequeños los telómeros. Pues a nosotras las mujeres que nos gusta mantener, que no se nos envejezca tanto la carita, entonces tratemos de mantener y procesar las circunstancias. Amén. Aunque ahora hay hombres que también les gusta estar rejuvenecidos, ¿no? No arrugaditos como pasas. Es súper importante para mí, para mi ser, cómo estoy decidiendo ver y analizar lo que me rodea. El problema no es lo que me sucede alrededor. El problema es usted cómo lo ve. ¿Sí? El problema es cuando a usted le pasa algo, usted cómo lo analiza. Por terrible que sea, saque lo mejor y no le bote corriente a lo que ya pasó, que no se puede cambiar. Pongámonos atención a algo. Frente a una alarma o amenaza, llega la angustia. Y es porque en el cerebro está la hipófisis. Llegan las glándulas suprarrenales, se dispara el cortisol, la hormona de las alertas, así le llaman al cortisol. La hormona de las alertas. Por eso usted a veces siente como susto y a veces usted cuando está asustado desarrolla una fuerza. Eso es el cortisol, que le hace hacer cosas que usted dice, yo nunca me imaginé. Claro, pero no es bueno estar en esa disparada de cortisol. Porque el cortisol, ese pico alto del cortisol, tarda hasta horas en volver a la normalidad. Por eso es que usted después de un susto, yo no sé a usted si le ha pasado, yo sí lo he vivido, este fin de semana lo vi, que a mí me temblaba la carne. O sea, me temblaba, me brincaba la carne. Eso es el cortisol. Y tarda un rato y puede que usted después sienta deseos de llorar. O sea, yo vi a mi tía tan bella, toda angustiada, que yo me calmé ahí mismo, pero por verla a ella angustiadita, ¿sí? Entonces es uno aquietarse, un vaso de agua sirve, sentarse, respirar profundo, ¿sí? Pero no se quede pensando en la situación porque el cortisol sigue con el pico arriba. Si usted sigue pensando, y esto, y casi me muero,
ahí le sigue el cortisol arriba y le sigue subiendo y le sigue subiendo. No, trate de bajarlo, dándole gracias a Dios. Ya pasó, no pasó nada, estoy bien, qué bueno. Uy, voy a aprender de esto no me va a volver a pasar. Así empieza a bajar, porque de lo contrario se demora mucho en volver a la normalidad. Lo que hace el cortisol es llevar la sangre a los músculos, se dilatan las pupilas, el corazón se acelera. Entonces, claro, usted ve lo que antes no veía, corre lo que no corría. Claro, todo el cuerpo está alerta, ¿sí? Pero como nosotros somos reales hijos de Dios, nosotros inmediatamente hacemos uso del dominio propio. La Escritura dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces yo inmediatamente me tranquilizo, bueno, no puedo pensar en este momento qué hacer, me voy a tratar de calmar. Las decisiones no se toman en momentos cuando el cortisol está alto, porque ahí es donde más nos equivocamos. Cuando alteramos nuestro cuerpo, no podemos tomar decisiones, porque el alma escucha al cuerpo, el cuerpo escucha al alma, y eso hace explosión. Y termina siendo uno lo que no debería haber hecho. Desastres, así es. Entonces, una salida es controlar nuestras emociones. La falta de dominio propio es la que nos hace errar. Ahora, la grasa de las células sale para darme energía, ¿sí? Entonces, por eso me sobrecargo. Digamos que es como cuando usted pone a cargar el celular, que la batería estaba en 1 y ya queda en 100. Eso más o menos hace el tema del cortisol. Debo cuidarme de una contaminación de cortisol en mi sangre. ¿Por qué? Porque es un veneno, ya que es cíclico. En las noches baja el cortisol porque usted se acuesta a dormir, pero a las 8 de la mañana empieza a subir porque usted empieza a tener actividad. Pero cuando se está intoxicado de cortisol, se evidencia la caída de cabello. Si usted es una persona que se le cae mucho el cabello, quiere decir que tiene disparado el cortisol. Mire, el medicamento más nutritivo para nosotros habla la Escritura. Lea los salmos, léalos en voz alta. El Salmo 91 es un medicamento súper bueno. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ahí le está hablando usted a su alma. Aún el salmista David dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Acuérdese de toda esa palabra inmediatamente. Eso o coja el celular y ponga una alabanza que usted se sepa y empiece a declararla y verá que inmediatamente su cuerpo empieza a normalizarse. Temblor en el ojo. Hay personas que les brinca el párpado. Eso es elevado el cortisol. Me puse a investigar sobre eso. Se duermen las manos, que hay gente que dice, ay, como que me entumen las manos. Eso es el cortisol elevado. Taquicardia, opresión en el pecho, colon irritable, vértigo, ruidos en el oído, se le tensa la mandíbula. Hay gente que se muerde dormido. Eso es el cortisol alto.
Y si yo además no tengo mi sistema inmunológico, o sea, si yo no soy de las personas que tomo cosas, alimentos que me suban el sistema inmunológico para que sea un escudo para mi cuerpo, pues peor todavía. El sistema inmunológico defiende el organismo y si no tengo un buen sistema inmunológico, desarrollo gastritis, artritis, gastroenteritis y hasta amigdalitis, porque todo se inflama, itis, claro. El entorno es un ambiente constante de tensión, de gritos, exploto con nada, tengo problemas de memoria, me altero por cualquier cosa. Eso es el cortisol elevado. No logro concentración, no retengo las cosas, presento fallos en el sueño, me levanto varias veces en la noche y no soy capaz de dormir. Eso es el cortisol elevado. O sea, mi sangre está envenenada de cortisol. Y resulta que la sangre recorre todo el organismo y al recorrer todo el organismo me contamina los órganos. Por eso es necesario volver al principio de la enseñanza. Soy real. Prefiero el poder del Espíritu Santo actuando en mí. Señor, yo reconozco mis limitaciones. Diga, Señor, yo reconozco mis limitaciones. Yo reconozco que soy frágil. Y te necesito, Dios. Toma el control de mi vida, Dios. Y ayúdame en el momento apropiado, en el momento que necesito, que tú te perfecciones en mi debilidad. Que tú te perfecciones, Dios, en mi debilidad. Hay personas que prefieren estar solas porque no son capaces de procesar sus emociones. Entonces, más bien, no vuelvo a la casa de fulano, no voy a volver a hablar con sutano, no me voy a volver a reunir con la familia, y si hacen reuniones con amigos, yo no voy a esas reuniones porque qué pereza. No, mire, aprenda, esta tierra hermosa y maravillosa es la mejor universidad. La vida es la mejor universidad. El aprender con mis desaciertos, aprendo. Con mis equivocaciones, aprendo. Pero cuando las corrijo. Cuando no las corrijo, estoy siendo igual de insensato que el resto de la humanidad. Grábate esto en tu pensamiento. Desde la mente viene el impacto para mi cuerpo. Por eso la Escritura, vuelvo y les digo, es el libro más sabio que existe en la tierra. Es inspirado por el Creador de todo lo que existe, Dios. Y dice, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Tal el pensamiento del hombre, así es él. La alegría no llega por lo que nos pasa, sino por la interpretación que le damos a las cosas. ¿Sí? Lo que produce tristeza es la interpretación que yo doy a la situación. Y si a mí alguien me causa un momento de tristeza, le digo, ay, me hizo sentir mal. Ay, complicada, sí, perdóname, sí, a veces me complico. Perdóname, pero sí, estoy triste. Expréselo, expréselo. No le dé temor. Las circunstancias de mi entorno no se pueden adueñar de mi vida, no pueden gobernarlas. La interpretación que yo le doy a las cosas tiene que ver con lo que he creído, lo que yo le he metido a mi cerebro. Si usted sabe que usted es un real hijo de Dios, si usted sabe que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, sepa que Él lo va a ayudar en cualquier circunstancia que esté pasando. Dios nos da la habilidad mental de entender su verdad. La verdad de Dios no es difícil, solamente necesitamos disposición. Proverbios 19:8 dice, el que posee entendimiento ama su alma
El que guarda la inteligencia hallará el bien. Un alto porcentaje de los hijos de Dios que no le pasan cosas buenas es porque se la pasan inconscientes en chismes, atando y desatando todo lo dañado que sucede a su alrededor. No, usted no tiene arreglo. No, definitivamente. Así se va a morir, así se va a quedar y así se queda. Nosotros somos de dar oportunidades. Nosotros somos de perdonar. Nosotros somos de poner la otra mejilla. La otra mejilla no es para que nos casquen. La otra mejilla es dando la oportunidad a una persona de que corrija su equivocación. Y la buena noticia es que si la persona no corrige, entonces sencillo. Usted la perdona, se sacude el polvo de sus zapatos, pero no la queda odiando. Ni dándose cuenta que donde ella está usted no va a ir. No, usted llega. ¿Por qué? Porque los supermercados son públicos, la iglesia es pública, la calle es pública. Entonces usted no se puede desestabilizar por una persona maluca. Déjela, cada quien recoge lo que siembra, ¿sí? Aprender a enfocar la atención en lo que es verdadero, verdaderamente importante. No podemos movernos sin control. No podemos desarrollar una vida de escape. ¿Cuál es el escape? Voy a dejar de salir. Me voy a encerrar una semana para meditar. No. Usted en medio de una circunstancia, el mejor momento para procesarla, tómese el tiempo y luego sale a solucionar esa situación. No llene su cuerpo, su alma y no contamine su espíritu de resentimiento, de falta de perdón. Si es una persona que no quiere cambiar, perdónela. Mire, Cristo nos perdonó aún de lo que todavía no hemos hecho y Él nos perdonó. Él sabe cuántas cosas más podemos hacer y esas también están perdonadas. Esas ya están perdonadas. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar. Amén. Ahora, ser sabios al atar y desatar. Estar despiertos haciendo cosas. Estar relajados. Meditar en la palabra. Estar frente a una pantalla de celular o de cualquier equipo todo el tiempo contamina tu mente, tu cerebro. ¿Por qué? Porque ya no piensas, estás recibiendo una información que si tú no la sabes procesar, de eso vas a hablar. Hay gente que habla más de las tragedias mundiales que de la palabra de Dios. Parecen pregoneros del diablo a toda hora. No, nosotros tenemos que hablar de las buenas nuevas de salvación. Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Hable de la palabra de Dios, hable de la bondad de Dios, hable del amor de Dios, hable de las cosas hermosas que Dios puede hacer por la vida y en la desgracia de cualquier persona. ¿A qué le está dedicando usted más tiempo? ¿A qué? Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Soy real cuando vivo mi vida con propósito. Inicia sabiendo qué es lo que más desorden trae a tu vida. Necesidad de hacer cosas todo el tiempo, eso es dependencia. Si usted toda hora tiene que estar haciendo, eso es dependencia. ¿Por qué? Porque uno tiene que sacar tiempo para todo. ¿Sí? Hay gente que si no está haciendo algo se las inventa. Necesidad de tener todo bajo control. Yo hablo con autoridad porque a mí me pasaba eso. Y yo creo que muchos lo percibieron, aún mi esposo. Y él un día me sentó y me lo dijo. Yo tenía que saber todo lo que iban a hacer.
hasta el color de las bombas que iban a poner. Y un día él me dijo, no, deje que la gente sea creativa, déjela que la gente se le ocurra. Y le doy tantas gracias a Dios porque se les ocurren cosas tan hermosas y mucho más hermosas que lo que se me ocurrían a mí. Que me doy cuenta que yo era mediocre diciéndole a la gente, yo era la mediocre diciéndole a la gente cómo debía hacer las cosas, sabiendo que esas personas tenían un potencial superior al mío y que hacían cosas mucho más lindas que las que yo podía sugerirles. Entonces, trabajemos en eso, amén. No creer que nada, no querer que nada se nos salga de control. El que tiene el control de todos es Dios. Dios tiene el control sobre la vida nuestra, sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestras finanzas. Si no nos funcionan las finanzas, si no nos funciona la salud, si no nos funciona la relación con los hijos, entreguémosle a Dios, hagamos cambios y vamos a ver frutos. Amén. El mantener insatisfecho. ¿A usted no le parece muy triste? Ay, pero a mí me hubiera gustado como que le hubieran puesto más flores. No, dele gracias a las personas por lo que hacen. Elógielas, qué lindo, qué bonito, pues no diciendo mentiras, ¿no? Si usted ve algo feo, no va a poner a decir eso, ¿sí? O sea, más bien quede callado, pero sí, cuando usted ve algo bonito, elogie. Eso le sirve a usted y le sirve a los demás, porque con la vara que yo mido, con esa misma vara me van a medir a mí. ¿Cómo se contrarrestan esas cosas? Meditar en la palabra y orar apenas me levanto. ¿Por qué? Porque así pongo el día en las manos de Dios. Alimentos equilibrados a diario. Hacer un ejercicio. Dios ha prometido llevarnos de victoria en victoria. Interioriza esa promesa y escoja bien sus amigos. Mañana les voy a mandar un librito que hice de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que usted lo lea, para que usted lo interiorice. Ya yo creo que ahorita lo termino y mañana se los mando con dibujitos y todo, para que lo estudien, para que usted sepa que nosotros tenemos que tener esa armadura espiritual para guardarnos de todas las acechanzas del enemigo. Amén. Vamos a colocarnos sobre los pies y vamos a orar. Vamos a decirle a Dios que lo necesitamos. Amén. Padre, yo te quiero dar gracias por nuestras vidas. Yo te quiero dar gracias por tu gran amor, Señor. Yo te quiero dar gracias porque la buena obra que tú haces en cada uno de nosotros, tú la continuarás haciendo hasta llevarnos a la perfección, a la plenitud de la estatura de Cristo, a ser personas enteramente preparadas para toda buena obra. Señor, nosotros no creemos haberlo alcanzado todo ya, pero sí queremos disponer nuestro corazón en esta hora para saber la realidad. Soy real y eso me hace un hijo de Dios dispuesto. Padre, te damos gracias, te damos honra, te damos exaltación. Sigue trabajando en nosotros, sigue perfeccionando, sigue procesando nuestras vidas. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento. Queremos actuar conforme a tu propósito, que tus pensamientos se materialicen en nuestros actos, en nuestras palabras, Dios. Erramos de tantas maneras, pero si te tenemos a ti como nuestro consejero, vamos a corregir muchas cosas, Dios, y el proceso va a avanzar mucho más rápido. A ti te damos honor, gloria y exaltación. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén.